Salmo 133. Excelencia del amor fraternal es el título que tenemos aquí en la Biblia. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Listo, entonces puedes leer. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion. Porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Palabra de Dios. Para el pueblo de Dios. Muy bien. Gracias, hermano. Bueno, yo creo que esa es la palabra que hace memoria al nombre de esta iglesia, ¿no? Que es comunidad, ¿no? Y pues me impacta cuando dice, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, ¿no? Y es lo que el Señor siempre ha puesto en nosotros en el corazón de poder compartir, ¿no? A pesar de quizás de diferencias o demás, pero es agradable compartir en armonía y siempre juntos en el Señor. Amén. Abrir las escrituras, por favor, síganme en Gálatas. Vamos a seguir con nuestro estudio que hemos venido leyendo, meditando en él. El viernes pasado fue una bendición porque pudimos conocer más de su palabra, pudimos sumergirnos más y sacar como esos tesoros, ¿no? Eh, que hay en su palabra. Y como muchos de ustedes saben, ahora estamos en esta tercera sección de esta carta, Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 12. La primera sección identificó el problema que existía en las iglesias. Recuerdan que esta carta nos mostraba y nos llevaba a identificar un problema fuerte que había en esta iglesia de los Gálatas. Se habían apartado a un evangelio diferente, se habían apartado del evangelio en Cristo, un evangelio que era fe en Cristo, pero este evangelio diferente que se le estaba predicando a los Gálatas era un evangelio en Cristo más la obediencia de las leyes a las leyes de Moisés. Y esto se describió como un falso evangelio. En el momento, en su tiempo, se describió como un falso evangelio y Pablo no se podía quedar callado. El apóstol Pablo entró con total firmeza, confrontando claramente y con mucha determinación este problema. Y la segunda sección que hemos visto a lo largo de estos domingos, la segunda sección les recordó la verdad básica que hemos estudiado y que hemos repetido muchas veces acá, es la justificación por Dios únicamente por medio de la fe ¿en quién? En Cristo. Vuelvo y repito, somos justificados por Dios únicamente por medio de la fe puesta en Jesucristo. Amén. Eso hemos venido estudiando durante todos estos domingos. No es fe en Cristo más algo más, ¿cierto? Yo creo que eso ya lo tenemos claro. No es fe en Cristo más las leyes, no es la fe en Cristo más mis obras, ¿no? No es fe en Cristo más algo más. Cuando confías en la muerte y resurrección de Cristo por tus pecados, eso es todo. Eres justificado. ¿Sí? Y eso es supremamente importante, hermanos, que lo tengamos claro. Cuando confiamos en la muerte y resurrección de Cristo por tus pecados, por mis pecados, eso es lo que nos lleva a la justificación. Amén. Y la tercera sección que ahora nos recuerda algo más, y es la fe en Cristo producirá obras, ¿cierto? No somos justificados por nuestras obras, pero las obras sí van a mostrar, ¿no? Si mi fe está verdaderamente puesta en Cristo, ¿cierto? Entonces, esas obras no son las obras de la ley, son las obras del amor de Cristo en nosotros, a través de nosotros, ¿sí? El resto de esta carta está analizando este tema con más detalle,
pero antes de profundizar en ello, yo quiero que pues vamos a leerlo. El apóstol Pablo se toma un momento para mostrar a los Gálatas cómo fueron apartados del rumbo de estas verdades esenciales, ¿sí? En qué momento se desviaron, en qué momento tomaron otro camino. Entonces, ¿ya tienen listo Gálatas? Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 12. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Ojalá que los perturban también se mutilaran. Amén. Esa es la sección de la palabra que nos corresponde el día de hoy. Entonces espero que vayan conmigo, que no se me vayan a distraer, sino que todos estemos concentrados para meditar su palabra, juntos. Amén. Mencionábamos en varias ocasiones, esta es una carta muy importante para la iglesia porque es la polémica de Dios contra el legalismo de cualquier tipo. Es la polémica de Dios contra el legalismo, ¿cierto? Contra las obras, contra esas reglas que muchas veces nosotros queremos llevar a cabo e imponerle a otros, ¿cierto? El legalismo que se aborda en Galacia en este momento de las Escrituras era el de enseñar a los cristianos a obedecer las leyes de Moisés para ganar méritos o favor. ¿Ante quién? Ante Dios. Entonces, era un legalismo donde los llevaba y los empujaba a obedecer las leyes para ganar esa justificación, para ganar ese favor, ¿cierto? Para ganarse esos méritos, ese favor ante un Dios celoso, ante un Dios 3 veces santo, y que realmente Pablo, como le decía anteriormente, Pablo no se podía quedar callado ante esto. Y puede que no sea el mismo legalismo que se enseña en las iglesias hoy en día, pero cualquier forma de legalismo es igualmente malo. ¿Sí? Vamos a estudiar esa palabra de legalismo. Yo sé que ustedes muchas veces lo han escuchado, esta palabra legalismo, y en el transcurso de nuestro estudio hoy vamos a identificar poco a poco qué significa este tema del legalismo. Y es igualmente malo el legalismo porque es una afrenta ante la cruz de Cristo. Lo primero que se afrenta, lo primero que se insulta, lo primero que se estrella, ¿no? Como que se quebranta es la cruz, ¿no? Es la verdad, es la cruz de Cristo. Y todas las formas de legalismo nos enseñan a hacer ciertas cosas para ganar mérito o ganar justicias ante Dios. ¿Sí? Esto es lo único que hace el legalismo. Y cualquier tipo de legalismo dice, lo que el legalismo específicamente nos dice es, Jesús no nos dio una salvación perfecta, ¿cierto? El legalismo dice, Cristo no lo hizo todo en la cruz. Entonces tú tienes que hacer unas obras, unos méritos propios, ¿sí? Entonces el legalismo también te puede decir o nos puede decir, hay algo más que tú o yo debemos hacer porque Jesús se quedó corto. ¿Sí? Jesús no terminó toda, no lo hizo todo, su obra no fue suficiente. Entonces nosotros tenemos que darle una ayudadita, ¿no? Al Señor. Eso es lo que dice el legalismo. Entonces la carta a los Gálatas confronta este problema, el apóstol Pablo confronta este problema directamente y nos enseña varias lecciones, y es la que vamos a estudiar ustedes y yo. Primer problema es que digamos el apóstol enfrentaba, y lo que nos enseña es, la primera lección es, somos justificados por la fe en Jesucristo, nada más ni nada menos. Ni se le añade, ni se le quita, ¿cierto? Somos justificados solo por la fe en Jesucristo.
sin sumarle ni restarle, ¿cierto? Segunda lección, nos dice que nuestra santificación es el resultado de las obras legalistas. Tu santificación, vuelvo y lo repito, no es el resultado de tus obras legalistas, sino es el resultado de la obediencia que viene de la fe en Jesucristo, ¿cierto? Es el resultado de la obediencia que viene de la fe. Cuando creemos, cuando tenemos fe en Cristo, eso nos lleva a una obediencia. Y tercera lección nos dice que el cristiano no solo es salvo por gracia, sino que debe vivir bajo esa gracia. O sea, no solamente la gracia lo salvó, no solamente la gracia lo rescató, sino que debe vivir ahora. Vivir en gracia, dando gracia al prójimo, que eso muchas veces lo que quebrantamos muchas veces. Y finalmente nos dice que el cristiano seguirá haciendo muchas cosas buenas, pero incluso esas buenas obras no provienen de usted, provienen de Cristo que vive en usted. Amén. Es claro, no dice que el cristiano seguirá haciendo muchas cosas buenas, pero incluso las cosas buenas que sale de nosotros, ¿cierto? Proviene de Cristo mismo, que vive ya en nosotros. Entonces, ahora bien, cuando a un cristiano se le dice, has sido salvado por gracia y debes vivir por gracia, y cuando se les dice, ama a los demás como Cristo te ha amado, naturalmente puede surgir la pregunta, ¿cómo hago esto? ¿Sí? ¿Cómo será exactamente que yo puedo hacer esto? Y yo pienso que esas son una lección que debemos tener presente y cuestionarnos a nosotros mismos. Ama a los demás como a Cristo te ha amado. ¿Realmente nosotros amamos a los demás como Cristo nos ama a nosotros? Recordando cómo el Señor nos rescató, ¿no? ¿En qué condición nosotros estábamos cuando el Señor nos rescató? Éramos enemigos, ¿no? De Él. Y aún así Él nos rescató y nos amó. Entonces Él está diciendo acá, ¿amas a los demás como Cristo te ama? Y como mencionamos anteriormente, el resto de esta carta continúa respondiendo esta clase de preguntas. Y antes de entrar en esas preguntas, el apóstol Pablo aquí se tomó un momento para señalar que los Gálatas ya estaban bien encaminados en lo que respecta a su caminar cristiano. O sea, los Gálatas ya estaban, digamos, como en ese caminar bastante ya definidos, y les recuerda que en el versículo 7 el apóstol les recuerda que comenzaron bien, o sea, aceptaron el evangelio, nacieron de nuevo, comenzaron bien, y en otras palabras, inmediatamente después de que recibieron a Cristo, ustedes comenzaron espléndidamente, estaban viviendo bajo los propósitos de Cristo, y luego pregunta, ¿quién les hizo desviarse del camino? Sí, o sea, Pablo como que una vez los aterriza, les dice, ustedes empezaron bien, pero ¿qué pasó? ¿Cierto? ¿Quién los hizo desviar? Y creo que es un llamado para nosotros en esta noche. Y no fue Cristo, no fue Cristo quien os hizo tropezar, dice. Entonces, ¿quién fue? En el versículo 8. Y la respuesta obviamente son los judaizantes. Recordemos que los judaizantes llegaron, quienes decían que necesitaban algo más. Ellos les decían, ustedes necesitan algo más, y que debían circuncidarse y obedecer las leyes de Moisés para poder agradar realmente a Dios. Fueron los judaizantes que empezaron a enseñar estas normas, ¿no? estas leyes a esta iglesia, y Pablo luego compara la enseñanza de ellos con levadura, ¿sí? Tal como lo hizo Jesús con los fariseos, ustedes recuerdan, y la levadura en la Biblia siempre tipifica o representa algo malo, ¿cierto? En el versículo 9. Pablo, sin embargo, tiene confianza en que los Gálatas volverán a la verdad. Pablo tiene él guarda esa confianza y esa esperanza que ellos van a volver de ese camino, ¿no? Y también tiene confianza en que esos falsos maestros
van a recibir lo que les corresponde de parte de Dios. O sea, van a recibir su castigo por desviar a estos hermanos de los Gálatas. Y finalmente Pablo les dice a los Gálatas que expulsen a esos hombres, a estos falsos maestros, que los expulsen, ¿cierto? No dejen que estos hombres los circunciden, sino que ellos son los que deben ser mutilados. Más adelante vamos a estudiar esa palabra mutilados, que también significa que se castren, ¿no? Palabras fuertes, ¿verdad? Esto está en el versículo 12. Y lo que estamos viendo en un sentido general son los efectos de la falsa enseñanza y la solución a la misma. O sea, Pablo llegó, mostró los efectos de esa falsa enseñanza, pero al mismo tiempo está mostrando una solución a la misma. Y así quiero que prestemos atención a estas medidas y analicemos los versículos en detalle uno a uno. Versículo 7, vosotros corríais bien, ¿cierto? ¿Quién nos impidió obedecer a la verdad? Entonces, en primer lugar, aquí vemos cómo empieza todo cristiano. No quiero que ustedes se enfoquen solamente en la iglesia de Gálatas, sino mira tu propia vida. ¿Cómo empezaste tú? En primer lugar, veamos cómo empezaste tú como cristiano, ¿no? Cuando tú conociste a Jesucristo. Corriendo bien. Y Pablo les dice, vosotros corrías bien. ¿Sí? Escuchas el evangelio de la salvación, creíste en Cristo, el Espíritu Santo entra en ti y te sella y tú empiezas a caminar bajo el Espíritu Santo y Él te empieza a guiar, te conviertes en hijo o hija de Dios y tienes todo lo que necesitas en Cristo. Espero, ¿no?, que todos los que estamos acá, y yo quiero que ustedes allá vuelvan la película de sus vidas hacia atrás y recuerden el momento en que tú escuchaste el Evangelio y creíste en Cristo. El Espíritu Santo entra en ti y te sella. Te conviertes en hijo o hija de Dios y tienes todo lo que necesitas en Cristo. Tenemos muchos beneficios en Cristo. No los beneficios que en muchos púlpitos nombran, ¿no? Hemos estudiado todos estos domingos qué beneficios realmente la palabra nos dice que tenemos en Cristo. Y nada que ver con lo que hay en este mundo. Pero tú empiezas a correr bien. Pablo les dice, ustedes empezaron corriendo bien, tienes el Espíritu dentro de ti, Él es tu guía, Él te está guiando, estás escuchándolo. Y yo sé que muchos de nosotros hemos tenido estas mismas experiencias. ¿Tú has sentido cuando el Espíritu Santo te guarda de alguna decisión que quieres tomar en tu carne, ¿cierto? Impulsivamente. ¿Has escuchado al Espíritu Santo guardarte a ti de malas palabras hacia tu prójimo, hacia tu esposo, esposa, hacia tus hijos? En sus trabajos, perdón. Y muchas veces el Espíritu Santo nos guía. Uno no tiene esa percepción y uno no entiende, no cree que el Señor está con nosotros en ese momento. Pero entonces, ¿qué pasa? Y lo que sucede es que alguien te desvía de escuchar al Espíritu Santo. Ese alguien te desvía. ¿Quién te ha interrumpido? En pocas palabras, Pablo está diciendo, a ustedes, ¿quién los interrumpió si ustedes venían bien? ¿Cierto? Y es el lenguaje real de la pregunta que hace Pablo. ¿Quién te interrumpió? Y en otras palabras, ¿quién se interpuso entre ustedes e hizo que les obedecieran? Venían ustedes obedeciendo al Espíritu Santo y un momento a otro ustedes lo acallaron al Espíritu Santo y empezaron a seguir otras enseñanzas. Hay una pregunta acá. ¿Alguna vez has estado conduciendo por la carretera y alguien te ha cortado el paso? Eso pasa mucho. Yo siempre pongo de ejemplo a mi país, ¿no? Pero yo creo que eso pasa en todo lado, ¿no? Pero yo creo que más en nuestro país, que uno va conduciendo y alguien se atraviesa en mi camino, ¿no? ¿A quién les ha pasado eso? ¿Y qué siente uno? O sea, uno por dentro siente, ¿no?, que se enciende como un volcán, ¿no? esa rabia, ¿no?
Sí, como que tengo que hacerle lo mismo, ¿no? Bueno, alguien se metió en tu carril y ahora estás viendo la parte trasera de ese auto, ¿no? Y empieza a llegar muchos pensamientos a tu mente, ¿cierto? O tal vez lo hizo y te empujó a otro carril, te cerró. Y ese es el tipo de cosas que la escritura está describiendo. Esto es lo que está tratando de explicar el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. ¿Quién los interrumpió? ¿Quién les invadió? ¿Quién los sacó del carril? ¿Cierto? Y en muchas de sus cartas, Pablo hace analogías. Esto es típico del apóstol Pablo. Y me encanta, ¿no? Porque se hace más explícito para nosotros. Pablo hace una analogía con correr una carrera o competir por un premio, ¿sí? Cuando los corredores de una carrera ocupan sus lugares en la línea, se han visto el atletismo, por ejemplo, cuando cada competidor tiene su carril designado, ¿se han visto eso por la televisión? No sé, y cada quien tiene marcado su carril, marcado para correr, y lo que pasa a veces es que en una carrera muchas veces los otros corredores se atraviesan en el transcurso de la carrera, se atraviesan, se meten, ¿cierto? Se meten en el carril, ¿sí? Y en otras palabras, él se pasaría, se mete a tu carril y eso te obliga a ti a correrte atrás o detiene tu ritmo, ¿cierto? Hace poco que vimos las Olimpiadas, veíamos esta clase de cosas. Y por eso es que el apóstol Pablo lo encierra espléndidamente, ¿no? Y da el punto, es ese corredor que invadió el carril y el otro corredor o tiene que saltar al otro carril o le detiene el ritmo que lleva, le daña su ritmo, ¿no? Y en una carrera de tan pocos segundos, entrenando 4 años, ¿no? Para tan pocos segundos es muy malo para el corredor, ¿cierto? Pero corre detrás de él y te obliga a ti a correr o pasarte al otro carril diferente al tuyo. Y Pablo está diciendo, esto es lo que los judaizantes han hecho con vosotros. Esto es lo que los judaizantes le ha producido en ustedes. Los ha empujado a otro carril. Estaban ustedes corriendo por el carril de la gracia y llegó otra enseñanza y los sacó de la gracia. ¿Cierto? Estaban en el carril de la gracia de Dios, pero ahora vosotros estás en el carril de la ley y no están siguiendo a Cristo. Porque recuerden, hermanos, que hace ya varios domingos hablábamos que el evangelio, cuando se le añade algo, Cristo más, ya no es evangelio. Ya no podríamos llamarlo evangelio. Corrompemos el evangelio cuando le añadimos algo. Entonces, estamos corriendo detrás de la ley. Y mencionábamos aquellas personas, hay muchos que guardan la Torá, ¿no? Y no es el único tipo de legalismo, hay muchos tipos de legalismo hoy en día que tendrán este efecto en un creyente, ¿no? Pero digamos que no tenemos suficientes dedos en nuestras manos para contar el número de programas e iniciativas que surgen a través de las iglesias en tan solo en pocos años, ¿no? Que nosotros llevamos nuestra vida cristiana, pero nosotros vemos que hay programas, iniciativas, y hay cosas que muchas iglesias hacen, ¿no? Para que la gente trate de aceptar a Cristo, pero lo que pasa aquí es que están desviando y sacando al creyente de la gracia. Y programas que pretenden hacerte mejor cristiano. Hay iglesias que se inventan programas, iniciativas para hacerte un mejor cristiano, iniciativas que te indican pasos, el paso a paso a seguir para una vida espiritual de éxito. O sistemas que afirman que te acercarás más a Dios haciendo esto o aquello.
y existen todos los vientos y olas de enseñanzas y su objetivo es desviarte de la carrera que tú empezaste en Cristo. Amén. Entonces verás que estas cosas van, vienen, verás que la gente se entusiasma con esto y entonces vamos a ver que estas cosas desaparecen y algo más va a ocupar, ¿no? Hay un sinfín de programas y de cosas para tener entretenida a la gente, pero no los están llevando por el carril de la gracia a Cristo. Amén. La forma de evitar personalmente esas trampas, ¿cómo creen que es la única forma de evitar esto? La falsa enseñanza. ¿Cómo creen ustedes? ¿Señor? Muy bien, no te lo reveló carne ni sangre. Sí, la verdad. La palabra. Es la verdad. La verdad es el Evangelio, la verdad es la palabra de Dios, la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la vida de Él está plasmada en este libro. Y al conocer la verdad podrás ver cuando hay algo mal en eso, ¿no? Cuando tenemos la verdad es como si tuviéramos esa facilidad de quitarnos la venda en el momento y podrás reconocer que hay algo que no está del todo bien en ese momento. Y el Espíritu Santo te va a guiar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y lo que podemos hacer es lo siguiente. Puedes aprender el Evangelio, puedes estudiar tu Biblia y puedes familiarizarte mucho con tu Salvador. Esa es nuestra tarea, hermanos. Como creyentes y en nuestra vida, en nuestra carrera, cada uno estamos en esa carrera, en ese carril. Tú imagínate si todos nos paráramos aquí en línea, ¿no? Todos nosotros, si yo les digo, párense acá al lado nuestro y hacemos unas líneas, ¿no? Cada quien en su carril. Y escuchamos el disparo, ¿no? Para salir. Tú y yo estamos en eso. Versículo 8. Pasen conmigo al versículo 8, por favor. Como notarás aquí el versículo 8, estas cosas no vienen de Cristo, dice el apóstol Pablo, esta persuasión no viene de aquel que os llama, ¿cierto? No viene de Cristo, está hablando aquí de su Salvador, esto no viene del Señor. Y en términos simples, este versículo nos muestra de dónde proviene la falsa enseñanza, no viene de Cristo, no viene de aquel que los llamó, por lo tanto solo puede tener otra fuente diferente a Cristo, que es el enemigo. Otra fuente que no sea Cristo es el enemigo. Luego en el versículo 9, pasen conmigo, espero que, ¿sí van conmigo? ¿Sí van conmigo? Amén. Listo, versículo 9. En el versículo 9 también vemos lo que hace la falsa enseñanza, un poco de levadura leuda toda la masa. Les hago una pregunta, ¿aquí quién ha hecho pan? ¿Alguno aquí ha hecho pan? Levanten la mano los que han hecho pan. Esos expertos panaderos, mire, el pastor, ¿el único ha sido el pastor? ¿No han hecho pan? Sí. Es que he comprado la bolsa de 2000 de pan y he comido harto pan, pero no, bueno, solo el pastor ha hecho pan, ¿cierto? El pastor esta mañana, él hablaba sobre que una vez le regalaron a la madre del pastor una máquina para hacer pan, ¿sí? Y se colocaban todos los ingredientes en esta máquina y había un lugar en la parte superior de esta máquina donde se ponía la levadura, ¿sí? Y pues el pastor hablaba esta mañana y él decía, a mí me sorprendió porque la pequeña cantidad de levadura que se necesitaba para el pan, para que el pan suba, para que el pan crezca, ¿no? Y él recuerda que era una muy pequeña cantidad de levadura, pero que esta pequeña cantidad era casi que una pizca, ¿no?, de levadura, pero que esto afectaba todo el trozo de pan, todo el trozo de la masa, hasta el punto que al final toda la masa se infla y crece, ¿no? De hecho, en nuestro país venden el pan ya muy inflado y en el centro nada de pan, solo es aire, ¿no? Pero eso es lo que hace la levadura.
¿cierto? Eso es lo que hace la levadura. El pastor entonces esta mañana pues mostraba como ejemplo para que ustedes vean la diferencia, ¿no? De un pan que tiene levadura y el pan, o la masa que tiene levadura y la masa que no tiene levadura. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo, trayendo, ¿no? Esta analogía en las escrituras, nos muestran que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la levadura siempre se usa como un término para designar el pecado y la falsa enseñanza. Perdón. Entonces, un poco de pecado, un poco de falsa enseñanza, ¿qué va a hacer? Así es, hermanos. Entonces, durante la Pascua, por ejemplo, si ustedes recuerdan, durante la Pascua no se permitía la levadura en la casa. Y la levadura representaba el pecado. Eso lo encontramos en el Éxodo 12. ¿Sí? En el antiguo Israel, a los adoradores no se les permitía mezclar levadura con los sacrificios. Era prohibido en el Éxodo 34. ¿Sí? O sea, digamos que tiene un gran significado, ¿no? El tema de la levadura. Y Jesús también usó la levadura como término para referirse a la enseñanza falsa. Y cuando advirtió contra la levadura de los fariseos, él lo hizo en Mateo 16, del 6 al 12. Jesús advirtió fuertemente sobre la levadura de los falsos maestros. Los fariseos eran los mayores legalistas de la época de Jesucristo. ¿Sí? Él les dijo a sus discípulos que tuvieran cuidado con eso. En otras palabras, no te dejes contagiar por ello. ¿Por qué? Porque el amor edifica, pero la soberbia envanece. La ley de Cristo era el amor. Y él dice, el amor, ¿por qué? Porque el amor edifica, pero la soberbia envanece. La levadura es realmente una buena ilustración, ¿cierto?, del pecado, porque a menudo comienza siendo pequeña. Y si no me crees, mira tu propia vida. Miremos nuestra propia vida. ¿Qué ha hecho el pecado en nosotros? La levadura es realmente una buena ilustración porque ilustra que el pecado comienza siendo pequeña. Tú puedes empezar con algo muy pequeño, un pecado pequeño. Y si tú dejas que corra, crecerá hasta impregnar toda tu vida. Ese pecado pequeño que tú cometiste o que cometemos, no solamente va a afectar mi relación con Dios, sino que también yo hiero y maltrato a los que están alrededor mío por mi pecado. Amén. Va a crecer hasta que impregna todo. Eso hace la levadura. Eso hace una pequeña pizca de pecado en nuestra vida. Y quizás tú piensas aquí en los pecados de tu vida, cómo comenzaron siendo pequeños y no has tomado ninguna acción para detenerlos, y esos pecados se tuvieron por sí solos o simplemente continuaron creciendo. ¿Qué creen? Esos pecados, esos pequeños pecados en tu vida, ¿se detuvieron por sí solos? ¿O por el contrario, esos pecados crecieron y siguieron continuando? ¿Cierto que sí? Nuestro pecado crece y abarca y cubre todas las áreas de nuestra vida. La levadura también es una buena ilustración de la falsa enseñanza, hermanos, porque a menudo se introduce lentamente y en pequeñas cantidades. Tal vez las falsas doctrinas de los judaizantes fueron introducidas, como vemos acá, poco a poco, ¿no? Los judaizantes llegaron poco a poco, muy sutilmente, o solo a unos pocos miembros de la iglesia al principio. Solamente hablaron con ciertos integrantes, ciertos miembros, ¿cierto? Sin embargo, si no se le hace frente a esto, se apoderan de toda la iglesia. Y es lo que Pablo en este momento estaba atacando, estaba enfrentando. Y ahora bien, aquí no queremos tampoco cometer el error de pensar que el legalismo son solo reglas y normas, ¿no? No hay problema con que una iglesia tenga reglas y estándares.
porque tampoco nos podemos como ir al otro lado, ¿no? Así como no hay problema para ti o para mí el tener reglas o estándares en nosotros mismos o en nuestros propios hogares. ¿En sus hogares tienen ustedes reglas y estándares? ¿Cuántos tienen reglas y estándares en sus hogares? ¿Cierto que sí? No es malo, ¿cierto? No hay problema con eso. Han habido momentos en nuestra vida en que se ha tenido que establecer ciertas reglas y fue el Espíritu Santo quien me mostró que se necesitaban esas reglas, ¿cierto? Me ayudaron a limitar o a controlar el pecado en mi vida, ¿sí? Me ayudaron a reservar tiempo para la oración, para sumergirnos en la palabra, o nos ayudaron a hacer algo más positivo en sí mismo, que es caminar nuestra vida cristiana. Y tú quizás piensas en ciertas ocasiones en las que Dios ha hecho esto también por ti. Momentos en los que Dios te ha mostrado una regla o un estándar que deberías establecer en tu vida, en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa, tu esposo, con tu familia. Y el problema del legalismo surge cuando empiezo a ver, ¿cuál es el problema del legalismo, hermano? No es tanto las reglas, ¿cierto? Y los estándares que yo debo como colocar en mi vida, sino que el problema del legalismo surge cuando empiezo a ver esas reglas como la fuente de mi justicia. O sea, que tú empiezas a colocar esas reglas creyendo que con esa regla o con esa obra que tú estás haciendo, tú vas a obtener salvación o vas a obtener justicia ante Dios. Ahí está el problema. Y esto es lo que los judaizantes no estaban aclarando. ¿Sí? El problema del legalismo surge cuando yo empiezo a sentirme bien con mi capacidad de seguir esas reglas y me lleno de orgullo. Y ustedes saben, hermanos, que nuestro corazón es muy engañoso. Entonces, si yo tengo una regla y me está dando resultado, mi corazón se enorgullece. Entonces ya no le doy la gloria a Dios, sino que le doy la gloria a ese mérito mío, a esa obra que yo he puesto, a la regla que yo he puesto. ¿Es así o no? El problema del legalismo surge cuando empiezo a pensar que todos los demás deben vivir según mis reglas y mis estándares. Entonces ya no estoy obrando por amor y gracia hacia mi prójimo, sino que entonces tengo que imponer a mi hermano que tiene que vivir mis reglas y mis estándares. Y empiezo a juzgarlos porque no lo hacen. Y me salgo del carril de la gracia. ¿Listo? El espíritu del legalismo no se apodera de repente de una iglesia. De la misma manera que nuestros pecados no nos alcanzan a nosotros de repente. De un momento a otro, entonces me alcanzó y me inundó. No. Eso es paso a paso. Al principio el legalismo se suele introducir de a poco, pero si no se le hace frente, pronto acabará envenenando a toda la asamblea. Y queremos dejar aquí claro que la levadura de los judaizantes era la misma levadura de los fariseos. Por eso es que Pablo fue totalmente contundente con esto y la falsa enseñanza de estos judaizantes también era una justicia basada en obras. En obras. Y ellos decían, Jesús murió por tus pecados, ¿cierto? Lo que ellos enseñaban era, Jesús, afirmativamente y efectivamente, Jesús murió por tus pecados, pero tú debes trabajar por tu justicia. Y presentaron las leyes de Moisés como la manera de hacerlo. Entonces, con la circuncisión, con las fiestas ceremoniales, las ceremonias que tenían, los rituales que tenían con los alimentos. Y Pablo dice, ese no es el evangelio en absoluto. Y Jesús nos advirtió sobre la levadura de los fariseos. Los cristianos de hoy también necesitan ser advertidos. Y creo que el Espíritu Santo nos está advirtiendo en esta noche, hermanos, sobre la levadura del legalismo, porque es algo terrible.
El legalismo dice que cuando Cristo murió en la cruz por ti y por mí, Él no lo hizo todo. El legalismo dice que Jesús no nos ha dado un paquete completo de salvación, que tenemos que añadirle algo a ese paquete. Eso dice el legalismo. Y dice que hay algo más que tú o yo debemos hacer porque Jesús solo nos ayuda en una parte del camino. En ese carril que tú estás corriendo, el legalismo te dice, tú puedes llegar hasta cierto punto. Digamos, si la carrera son 100 metros, como en las Olimpiadas, tú corres hasta los 50 metros y de ahí para allá, entonces tus obras, ¿cierto?, te van a llevar a completar los 100 metros. Eso dice el legalismo. Dice que hay algo más que tú o yo debemos hacer porque Jesús no lo hizo todo. Pero nosotros tenemos que ayudarnos a recorrer el resto del camino, porque Jesús no nos puede ayudar más. Y hay personas que te dirán que tienes que pasar por un ritual de bautismo, digamos, por ejemplo, para ser salvo. Y hay denominaciones que enseñan esto. Tú tienes que bautizarte para ser salvo. ¿Debo bautizarme si he confiado en Cristo? ¿Qué creen ustedes? ¿Debo bautizarme si yo he confiado en Cristo? ¿Cierto que sí? Sí, absolutamente deberíamos hacerlo. Si tú puedes hacerlo, hazlo, ¿cierto? Pero mi salvación está pendiente hasta que haga eso. No. Mi salvación no está pendiente hasta que yo haga esto. No. Te fue dado en su plenitud en el momento de la fe verdadera. Mi salvación fue dada en la plenitud cuando mi fe fue puesta en Cristo. Y hay personas que te dirán que debes buscar algo más del Espíritu Santo para obtener el resto de tu salvación. Y eso tampoco es absolutamente cierto. Lo recibiste todo cuando confiaste en Cristo Jesús. ¿Tendrás experiencias después de ser salvo? Sí, las tendrás. Pero ninguna de esas experiencias añade nada a tu salvación. Entonces podemos salirnos muy fácilmente del carril de la gracia, del carril del amor. Y eso se aplica no solamente aquí para nosotros como iglesia, hermanos, eso también se aplica para nuestro prójimo, en nuestros hogares. Yo me puedo salir muy fácilmente del carril de la gracia, del amor con mi esposa y empezar a imponerle a mi esposa y a mis hijos cargas que yo ni siquiera soy capaz de llevar. Y me salgo del amor, me salgo de la gracia. Y empiezo a vivir en mi hogar un tipo de legalismo donde empiezo a imponerles a ellos que obren, que hagan. Y Cristo es quien obra en nuestra salvación. Es Cristo quien obra en la salvación de mis hijos, de mi pareja, de mi familia, en mi trabajo, con mi prójimo, con mi vecino. Lo hizo completamente en la cruz donde pagó por nuestros pecados. Y la evidencia de esto, hermanos, fue dada al tercer día cuando resucitó entre los muertos. En la cruz Jesús declaró, ¿qué fue lo último que Jesús declaró en la cruz? Consumado es. La victoria se obtuvo allí mismo y en ese mismo momento cuando Él dijo consumado es como si Él hubiera dicho no se puede añadir nada más a esto. A esta obra no se puede añadir nada más y nadie se la puede quitar. Cuando Cristo declaró consumado es, te estaba diciendo a ti, me estaba diciendo a mí, tú no puedes añadirle nada más a lo que yo ya hice. Yo ya lo hice todo. La salvación es 100% un regalo de la gracia de Dios de principio a fin. Amén. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, hermanos, para que nadie se gloríe. Amén. Había un pastor solía decir, si pudiera hacer algo para ganar mi salvación, eso también significa
que podría hacer algo para perderla. Y ustedes saben que la salvación no se pierde. Y gracias a Dios nunca hemos tenido nada que hacer para ganar un regalo. Y más el regalo de parte de Dios. Y es lamentable que aquí los Gálatas fueron engañados, pero al pasar pasemos al versículo 10, al pasar aquí al versículo 10, Pablo confía en que van a volver. Aquí Pablo dice, yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista. Y Pablo está diciendo, volverás a poner los pies en la tierra, estoy seguro de ello. Y vemos que Pablo también tiene confianza en algo más. Quien los está confundiendo serán castigados. Él confía también en eso. Y sabemos que las palabras más duras que pronuncia la Biblia no son contra el pecado del impenitente. Las palabras más fuertes que nosotros encontramos en las Escrituras en realidad están reservadas para los falsos maestros. Y es increíble ver esto en la palabra. Las palabras más fuertes y más duras están destinadas a los falsos maestros. Pedro dice, en 2 de Pedro 2, del 12 al 13, Pedro dice, estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Ese es el pago de los falsos maestros. Judas también dice, hombres impíos que desde hace mucho tiempo que fueron destinados al juicio. Y Pablo afirma aquí, ellos van a pagar castigo por este pecado. Van a pagar la pena. Entonces sabemos que estos hombres no son verdaderamente cristianos porque ningún cristiano pagará jamás el castigo de sus pecados. Y la razón de eso es porque Cristo pagó nuestro castigo por nosotros. Amén. 1 Corintios 3:15, si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, sin embargo, él será salvo. El falso maestro, sin embargo, sufrirá el juicio eterno por haber extraviado a los santos. Pero la buena noticia es que Dios en algún momento liberará a sus hijos del engaño. Y esa era la confianza que Pablo tenía en ese momento. Entonces, entendamos un poco, ¿no? Ese sentimiento de Pablo en ese momento. Y aquí tenemos un muy buen modelo de qué hacer cuando un hermano o hermana ha sido engañado. Y yo creo que tanto ustedes como yo hemos tenido esas situaciones de mi hermano o hermana que en algún momento fueron engañados. Pero hay que decirles la verdad, necesitan que se les presente claramente las enseñanzas adecuadamente y entonces tenemos que confiar en que Cristo los va a hacer regresar, los va a hacer volver. Puede ser difícil esperar a que esto suceda y uno se podría preguntar acá, hermanos, si algún día esto puede llegar a suceder, ¿no? Pero la buena noticia es que si son verdaderos creyentes, ¿cierto? Si son verdaderos creyentes, Cristo los sacará de ahí, del engaño. Amén. Sabemos aquí que los Gálatas son verdaderos creyentes. 8 veces en esta carta Pablo los llama hermanos, ¿sí? Y él dice que Dios les suministró el Espíritu. Eso está en el capítulo 3, versículo 5. Y dice que comenzaron bien en el versículo 5 al 7. O sea, ellos comenzaron bien, creyeron en Cristo, son creyentes, son hermanos. El único problema es que alguien los está confundiendo, los está tratando de sacar de su carril. Pero Dios eventualmente va a enderezar sus caminos. Así como Dios va a enderezar tu camino y mi camino. No solamente aquí como creyentes, ¿no? Acá en la iglesia, como hermanos aquí, sino como creyente en toda mi vida, ¿no? Como hijo, como padre, como hermano, como esposo, esposa,
Dios va a enderezar nuestros caminos. Confiemos en eso, confiemos en el Señor. Pasando al versículo 11, aquí queremos entender que Pablo está respondiendo a una acusación que estos falsos maestros hicieron contra él, ¿cierto? Cuando Pablo hace esta pregunta, nos señala que está respondiendo a una crítica hecha por sus oponentes. La acusación probablemente se debe a que Pablo le dijo a Timoteo, un joven judío de la iglesia de Galacia, que se circuncidara, pero Pablo no obligó a Tito, un hombre gentil, a circuncidarse. Por eso es que Pablo lo llevó a Tito, ¿no? Y la razón principal por la que Pablo hizo que Timoteo se circuncidara fue porque Timoteo era un judío de nacimiento, y es lo que vemos acá en este versículo. Pero Timoteo nunca había sido circuncidado. Pero basándose en esto, los judaizantes estaban diciendo, Pablo predica la circuncisión cuando la gente quiere oír eso, y lo omite cuando no la quiere. Y estaban tratando como de otra vez, ¿no? Meter cizaña, meter engaño, ¿no? Y hacer quedar mal a Pablo, que se está contradiciendo. Pablo, sin embargo, dice, no, si solo predicara lo que la gente quiere oír, entonces nadie me perseguiría. Y Pablo estaba siendo perseguido, ¿sí? Entonces continúa diciendo que de hecho la cruz es un escándalo. Y esto aquí en la pantalla, tú la puedes ver subrayada. Con mi esposa abríamos también los ojos porque pues, nos impactaba pues, lo que hace la cruz, ¿no? Porque aquí cuando dice que la cruz, el escándalo de la cruz, ¿no? La cruz es un escándalo. O sea, es una afirmación de que la cruz es un escándalo. ¿Por qué la cruz es un escándalo? Y si se altera el evangelio, eso aboliría o eliminaría el escándalo. ¿Cierto? Si yo altero el evangelio, si yo le añado algo a Cristo, ya la cruz no es un escándalo. El hecho de que Pablo sea perseguido es evidencia de que él predica la cruz y no la circuncisión. ¿Por qué estaba siendo perseguido todos, no? Todos los apóstoles, todos los mártires que fueron perseguidos por la cruz, porque la cruz es un escándalo. Ahora bien, esto puede llevarnos a una pregunta, ¿no? La cruz, un escándalo. ¿Por qué la cruz es un escándalo? ¿Ustedes por qué creen que la cruz es un escándalo? O sea, ¿por qué aquí Pablo, terminando ya en este estudio, dice el escándalo de la cruz ha sido abolido? Podríamos decir, o podríamos preguntarnos, ¿no trata el Evangelio acaso del amor de Dios? Y hoy en día vemos en el mundo que encierran a Dios solamente como que Dios es un Dios de amor, ¿no? Se han escuchado, se han visto que solo hablan del amor de Dios. De hecho, muchos púlpitos solo hablan del amor de Dios, ¿no? Y sí, lo es, ¿no? Pero el Evangelio también habla de nuestro pecado y de la única manera de afrontarlo. Y por eso es que el Evangelio es tan confrontante. Por eso es que el Evangelio aplasta nuestro orgullo. Porque es la cruz un escándalo porque ofende a todo aquello de lo cual el hombre pecador se enorgullece. Tú abres la Biblia y muchos no quieren abrir la Biblia y leerla porque la Biblia empieza a confrontarnos. Por eso es que nadie quiere abrir la Biblia, porque es que la Biblia es un espejo donde muestra la condición de mi corazón. Y la Biblia es un espejo donde me empieza a mostrar lo pecador que soy. Así que la cruz es un escándalo porque ofende a todo aquello de lo cual el hombre pecador se enorgullece. La cruz es una ofensa a su moralidad porque dice tu buena vida no te va a llevar al cielo. Eso ofende, ¿cierto? Y eso desanima a cualquiera, ¿no? La cruz es una ofensa a su moralidad porque te dice tu buena vida y tus buenas obras no te van a llevar al cielo. Es una ofensa a su educación, a tu educación, porque te dice todo tu conocimiento y tus palabras elegantes no te llevarán al cielo. Todo lo que tú tienes en tu mente
por el cual tú te enorgulleces, hasta tú maltratas y hieres al otro porque sabes más, eso no te va a llevar al cielo. Es una ofensa a su cultura porque dice, Dios no prefiere un tipo de persona sobre el otro. Es una ofensa sobre la cultura, y más sobre nuestra cultura de hoy en día. Es una ofensa a su intelecto porque Dios revela su verdad a los más pequeños. Es una ofensa a su independencia porque exige una entrega incondicional a Cristo. Es una ofensa a tu independencia. Nosotros queremos ser independientes para hacer lo que queremos. Y llamamos libertad, ¿no? Y queremos ser libres por Cristo, pero libres para hacer lo que nosotros queremos, porque somos muy egocéntricos. Pero es una ofensa a nuestra independencia porque exige una entrega incondicional solo a Cristo. Es una ofensa a tu orgullo porque le muestra la extrema pecaminosidad de tu corazón. Eso hace la cruz, eso hace el Evangelio. Es una ofensa a su propia persona porque le dice, es necesario nacer de nuevo. Esto es una ofensa a nosotros mismos, a ti mismo, porque te dice, es necesario que tú nazcas de nuevo. El Evangelio de la gracia de Dios ofende todo el tiempo, todo lo que tiene que ver con el hombre caído. Porque dice, si hubiera otra manera de que Dios pudiera salvarte, Cristo no lo hubiera hecho. Pero no había absolutamente ninguna otra manera más que la del Hijo de Dios muriese por ti, y debes poner tu fe solamente en Él. Y para muchos eso ofende, porque la mayoría de nosotros queremos tener el control de nuestras vidas y queremos hacer lo que nosotros queremos. Y tenemos planes para nuestras vidas, tenemos propósitos para nuestras vidas, pero nos ofende y nos hiere hasta lo más profundo porque nos dice, tú tienes que poner tu fe solamente en Él. Entonces Pablo aquí está diciendo, si predicara algo diferente a eso, la gente no me perseguiría porque amaría lo que tengo que decir. Y ya para terminar, acá en el versículo 12, pasen conmigo al versículo 12, Pablo aquí concluye esta sección con una palabra bastante fuerte, el término mutilaran, ¿sí? Que está subrayado aquí al final, también puede traducirse como cortado o castrarse, ¿no? Hombres, imagínense esa situación, castrarse, ¿cierto? Y el punto puede interpretarse aquí de dos maneras. O bien los falsos maestros deberían acá hacer esto consigo mismos para no ser capaces de producir más hijos de esclavitud, o sea, castrarse, ¿cierto? Para no producir más hijos de esclavitud, o en lugar de que los gálatas permitieran que esos hombres cortaran una porción de su piel, los gálatas deberían cortar a estos falsos maestros. Y en cualquiera de los casos que los gálatas aquí interpretan este mutilaran, ¿no? Está claro que los gálatas deberían rechazar a los judaizantes y expulsar a estos hombres de la iglesia. Y era algo urgente que tenían que hacer. Cuando un falso maestro ha sido confrontado y no se arrepiente, debe ser expulsado. De hecho, la Biblia dice que debemos tener cuidado con esas personas y mantenernos alejados. Romanos 16, 17. La simple realidad, hermanos, es que un día Cristo hará esta misma división entre todas las personas. Aquellos que han confiado en Él serán dejados a un lado y aquellos que no han confiado en Él pasarán al otro lado. Los creyentes pasarán a la vida eterna y todos los demás irán al juicio y al castigo eterno. Y lo más amoroso que puedes hacer por una persona es hacerle saber esta verdad antes de que sea demasiado tarde. Eso es amor, hablar la verdad. Eso es amor cuando tú le hablas la verdad a tu prójimo.
cuando tú hablas la verdad a tu esposo, esposa, a tus hijos y le hablas la verdad del Evangelio. Hemos visto muy claramente que el Señor castigará al culpable y de hecho es que cada uno de nosotros es culpable ante Dios. No solo nacemos pecadores, sino que tan pronto como podemos hacerlo, elegimos ¿qué? Pecar. Cada uno de nosotros pecamos, por grande o pequeño que sea, por muchos o por pocos que sean, nos hacen culpables ante Dios, que es 3 veces santo. Y no hay nada que tú o yo podamos hacer para expiar nuestros pecados. No podemos hacer suficiente bien para compensar lo malo que hemos hecho. Y aunque desde este mismo momento tú puedas decir, hagamos un caso hipotético acá, por un momento. Digamos que tú dices, voy a dejar de pecar y haré siempre lo que es correcto, a partir de ahora. Que por cierto es bueno tener ese deseo, ¿no? No cae mal, ¿cierto? Pero incluso si por algún milagro tú pudieras hacerlo, aún tendrías un problema. ¿Cuál creen? Sí, pero Andresito, sí, me gusta. El problema sería que todos los pecados que tú ya has cometido, ¿qué harás con ellos? Todo lo que tú ya viviste en tu vida pasada, ¿qué harás tú con esos pecados? Y hay una manera para que una persona sea salva y es solo a través de la fe puesta en Cristo. Jesús es el Hijo perfecto de Dios. Él siempre ha existido con el Padre y el Espíritu y se hizo hombre para dar su vida en nuestro lugar en la cruz. Allí Él recibió los clavos en sus manos y en sus pies. Él pagó el precio completo por todos sus pecados y Él fue sepultado. Y al tercer día resucitó entre los muertos, demostrando que todo lo que Él hacía era perfecto y completo. Por eso Él terminó diciendo, consumado es. Y hay un camino para que tú y yo seamos salvos y es creyendo en Él. Y ese es el gran amor de Dios y es su gran regalo para nosotros, para nuestra vida como creyentes, pero vuelvo y repito, para extender ese amor y esa gracia hacia mi prójimo, hacia mi hermano, hacia mi familia, mis hijos, mi hogar. No podemos seguir viviendo de una manera legalista, bajo la carne. Si has aceptado a Cristo, agradece a Dios y alábalo por salvarte. Y para concluir, esos son los puntos para que los tengan presentes, hermanos. Esta gran palabra de hoy, que de verdad que cada vez el Señor nos sorprende domingo a domingo, puntos para que recuerden y un resumen de lo que estudiamos hoy. Primer punto, permanece en la gracia de nuestro Señor Jesús. Segundo punto, cuidado con las falsas enseñanzas. Tercer punto, mira la cruz como el lugar donde fuiste salvo. Y cuarto punto, sepárate de los falsos maestros. Amén. Yo quiero que se pongan en pie, por favor, para terminar. Y es aquí donde hacemos este llamado. Si tú estás aquí hoy y no has confiado en Jesús para salvación, queremos animarlos a que lo hagan ahora mismo. Nadie sabemos cuándo moriremos, cuándo el Señor nos llame, ¿cierto? Creemos que todos, que tenemos todo el tiempo del mundo, ¿cierto? Y muchas veces hacemos planes y como si eso fuera cierto cuando llegue el momento de estos planes y estos programas, pero la realidad es que ni siquiera sabemos qué nos depara el mañana y mucho menos el próximo minuto. No sabemos qué nos depara cuando salgamos de acá de la iglesia. El día que mueras o el día que Jesús regrese, la oportunidad de recibir a Cristo habrá llegado a su fin. Tu destino eterno habrá sido decidido. Si eso sucediera, podría decir, iré al cielo,
no ir al cielo, sino pues nosotros te insistimos, vuélvete a Cristo ahora y recíbelo. Amén.